Catalina Montero se despertó 15 minutos antes de que sonara el despertador. Por la ventana empezaba a amanecer y el aire fresco de la mañana llenaba el dormitorio. Salió de la cama con cuidado de no despertar a su marido. Manuel solía dormir hasta las 9, una de las ventajas de trabajar en un restaurante con un horario tardío. Se puso una bata, se dirigió a la cocina y encendió la cafetera. El sonido de los granos al molerse rompió el silencio matutino. Catalina sacó zumo de naranja de la nevera y los cruasanes que había comprado ayer en la panadería de la esquina. Siempre desayunaba sola. El silencio matutino se había convertido en un ritual especial para ella, un momento en el que podía pensar tranquilamente en el día que tenía por delante. A las 7:30 en punto, Catalina salió de casa. Sus tacones repiquetearon en el pavimento mientras caminaba hacia la parada del autobús. Buenos Biglia, un barrio respetable de las afueras de la ciudad, se iba despertando poco a poco. Abrían las primeras tiendas, los conserjes barrían las calles y los escasos transeúntes se apresuraban a hacer sus necesidades. El Hotel El Sol, donde trabajaba Catalina, estaba situado en el centro de la ciudad, un imponente edificio de estilo colonial de principios del siglo XX. Entró en el amplio vestíbulo, saludó al guardia de seguridad y se dirigió a la recepción, donde ya la esperaba su compañera Victoria, que estaba terminando su turno de noche. «Buenos días», la saludó Victoria, arreglándose el pelo canoso perfectamente peinado. «Ha sido una noche tranquila. Solo la habitación 312 se ha quejado de vecinos ruidosos. Lo he registrado todo». Catalina asintió, repasando las entradas. Le encantaba su trabajo. Cada día traía algo nuevo, conocer a gente interesante de todo el mundo. En sus 6 años en El Sol, había aprendido los entresijos del negocio hotelero. Era una mañana ajetreada. Un grupo de hombres de negocios de Brasil se marchaba pronto del hotel y había que organizar el traslado al aeropuerto. Luego, una pareja de ancianos alemanes no entendía cómo funcionaba el aire acondicionado de su habitación. Catalina les explicó pacientemente cómo funcionaba el sistema hasta que se dio por solucionado el problema. A la hora de comer, el flujo de huéspedes había disminuido un poco. Catalina estaba terminando de introducir los datos de los nuevos huéspedes en el ordenador cuando Dulce, su amiga del departamento de reservas, se acercó al mostrador. «El señor Suárez quiere verle», anunció. «Ahora mismo». Catalina enarcó las cejas, sorprendida. El director del hotel rara vez hablaba directamente con el personal. Prefería transmitir las órdenes a través de los encargados. Rápidamente comprobó su aspecto en el espejo que había detrás del mostrador. Blusa blanca impecablemente planchada, falda azul marino, maquillaje mínimo. El despacho de Alejandro Suárez estaba en la primera planta. Catalina llamó a la enorme puerta de caoba. «Adelante», sonó una voz grave. El director estaba de pie junto a la ventana. Era un hombre alto con canas en las sienes y mirada dominante. Hizo un gesto a Catalina para que se sentara. «Señora Montero, llevo mucho tiempo observando su trabajo», comenzó, sentándose en una silla de cuero. «Ha demostrado ser una empleada responsable y competente. Esta mañana nuestro jefe de recepción y alojamiento ha presentado su dimisión. Se traslada a otra ciudad. Me gustaría ofrecerte el puesto a ti». A Catalina se le cortó la respiración. Un ascenso. Había imaginado este momento tantas veces, pero la realidad era inesperada. «Gracias por su confianza, señor Suárez», respondió, intentando que su voz sonara segura. «Haré todo lo posible por estar a la altura de sus expectativas». «No me cabe duda», asintió el director. «A partir del lunes comenzarás con tus nuevas funciones. Tu sueldo aumentará un 40%. Comenta todos los detalles con el jefe de recursos humanos». Al salir del despacho, Catalina sintió que el corazón le latía de alegría. Lo primero que hizo fue llamar a Manuel. «Mi amor, tengo una noticia increíble», exclamó en cuanto él cogió el teléfono. «Me han ascendido a jefa de recepción». «Enhorabuena, cariño». Se notaba la auténtica alegría en su voz. «Vamos a celebrarlo esta noche, ¿vale? ¿Vamos al cine y luego cenamos en algún sitio?» «Claro, salgo a las 6». El resto de la jornada laboral pasó volando. Sus compañeros la felicitaron por su ascenso, Dulce la abrazó y le prometió hacer una verdadera fiesta el fin de semana. Por la noche, Manuel se reunió con ella a la entrada del hotel. Estaba especialmente guapo con los vaqueros oscuros y la camisa azul que Catalina le había regalado por su cumpleaños. Olía a especias. Al parecer no había tenido tiempo de cambiarse después de trabajar en la cocina.
En el cine proyectaban una comedia romántica. Se sentaron en la penumbra de la sala, cogidos de la mano, como en su juventud, cuando acababan de empezar a salir. Después de la película fueron a un pequeño café no muy lejos de casa. «Por mi talentosa esposa», brindó Manuel, levantando su copa de vino tinto. «Siempre supe que triunfarías». Catalina sonrió, mirando a su marido. 12 años juntos y aún sabía cómo hacer que su corazón latiera más rápido. «¿Sabes?», dijo él cuando se acercaban a la casa. «Tendremos que renovar tu vestuario. La encargada tiene que estar impecable. Tengo algunos trajes». No, necesitas algo especial. Iremos de compras este fin de semana». En casa, se sentaron en la cocina durante largo rato para hablar de los planes futuros. Catalina hablaba de sus nuevas responsabilidades. Hacía planes para mejorar el departamento. Manuel escuchaba atentamente, a veces haciendo preguntas y dando consejos. Al dormirse aquella noche, Catalina sintió una paz extraordinaria. La vida le parecía maravillosa, un trabajo favorito, un marido estupendo, nuevas perspectivas por delante. El fin de semana siguiente al ascenso de Catalina fue realmente feliz. Ella y Manuel recorrieron varios centros comerciales, eligiendo nuevos trajes para su futuro puesto. Su marido insistió en comprarle un costoso traje de negocios color marfil y varias blusas de seda. «Tienes que parecer una directiva de verdad», le dijo mientras ella pagaba con su tarjeta de crédito. El domingo tuvieron visita: Dulce, su marido y algunos amigos. Manuel cocinó su especialidad: ternera a la argentina con verduras a la parrilla. Todos felicitaron a Catalina, bebieron vino y recordaron anécdotas del pasado. «¿Recuerdas cómo se conocieron?», preguntó Dulcet cuando la conversación giró en torno a los primeros días de su relación. Catalina sonrió. Había ocurrido hacía 12 años, cuando ella acababa de empezar a trabajar en El Sol. Manuel era entonces cocinero habitual en el restaurante del hotel, aún no era chef. Un día había bajado a la cocina para discutir el menú de un banquete importante. Enseguida le llamó la atención un joven cocinero de sonrisa pícara. Solía dejar caer cucharas a propósito para burlar al departamento administrativo, contó Catalina riendo a sus invitados. Y luego me mandó postres especiales a la hora de comer durante toda una semana. «Solo estaba probando tu gusto», guiñó Manuel, pasando el brazo por los hombros de su mujer. «Elegiste soufflé de chocolate, mi plato estrella». Su primera cita tuvo lugar en un pequeño parque cercano al hotel. Manuel llevó una cesta con comida preparada por él mismo. Se sentaron en un banco hasta la puesta de sol, hablando de todo lo que les rodeaba. Él hablaba de su sueño de convertirse en chef, ella de sus planes de ascender en la hostelería. Un año más tarde se casaron, en una modesta ceremonia en el círculo de amigos íntimos y familiares. Pasaron la luna de miel en una pequeña ciudad costera, paseando por la playa y disfrutando de su mutua compañía. Entonces tuvieron la certeza de que su amor duraría para siempre. Los primeros años de casados pasaron como un abrir y cerrar de ojos. Ahorraron dinero, compraron un pequeño piso en Buenos Villa, lo amueblaron los fines de semana. Manuel fue ascendiendo poco a poco, su talento se hizo notar, y hace 2 años consiguió el puesto de chef en un prestigioso restaurante del centro de la ciudad. Catalina recordó lo feliz que se había alegrado de su éxito. Lo celebraron en el mismo parque donde había sido su primera cita. Manuel había vuelto a preparar la cesta de comida, solo que esta vez los platos eran mucho más exquisitos. «Ahora puedo invitarte a algo especial», dijo entonces. En la mesa, Catalina contempló su perfil mientras hablaba apasionadamente a sus amigos sobre el nuevo menú de su restaurante. Conocía todos los rasgos de su cara: la pequeña cicatriz sobre la ceja de una travesura infantil, las arrugas en las comisuras de los ojos que aparecían cuando se reía, la barbilla testaruda. Qué suerte que ambos hubieran logrado lo que habían soñado en su juventud. Los invitados se dispersaron a última hora de la tarde. Catalina fregó los platos, rechazando la ayuda de su marido. Había estado cocinando todo el día. Déjale descansar. Limpió los platos mecánicamente, inmersa en sus recuerdos. Últimamente algo había cambiado sutilmente en su relación. Manuel empezó a quedarse hasta tarde en el trabajo con más frecuencia, citando nuevos menús y pedidos complicados. A veces llegaba a casa inusualmente callado, decía que estaba cansado y se iba directamente a la cama. Catalina lo achacaba al estrés laboral. Ser cocinero requería mucha energía y tiempo. Cuando terminó de limpiar, fue al dormitorio.
Manuel ya estaba dormido, apoyado contra la pared. En el pasado siempre se habían dormido acurrucados, hablando en voz baja en la oscuridad. Catalina se acostó cuidadosamente a su lado, procurando no despertar a su marido. A la mañana siguiente se levantó animada. Hoy era su primer día en su nuevo puesto. Manuel se había ido. Una nota en la mesa de la cocina le decía que había salido temprano para hacer una importante entrega de comestibles. Catalina se preparó tranquilamente para ir a trabajar, pensando en cada detalle de su look. El nuevo traje le quedaba perfecto y los zapatos de tacón le daban seguridad. Se recogió el pelo en un moño estricto y se pintó ligeramente los ojos y los labios. En el hotel la recibieron como a la heroína del día. El personal la felicitó por su nuevo puesto, le regaló flores y pequeños recuerdos. Victoria trajo una caja de galletas caseras y Dulce una foto enmarcada de ellas riendo juntas en la fiesta de empresa del año pasado. El día estuvo lleno de reuniones y nuevas responsabilidades. Catalina se familiarizó con la documentación, se comunicó con el personal y resolvió problemas de organización. Al anochecer, se sintió agradablemente cansada, el tipo de cansancio que se siente después de un trabajo bien hecho. Cuando volvió a casa, encontró su piso vacío. Una llamada a su marido quedó sin respuesta. Solo una hora más tarde llegó el mensaje. Banquete urgente, llegaré tarde. No me esperes levantada. En el pasado, él siempre había avisado con antelación de tales acontecimientos, había hablado con detalle del menú, había aconsejado sobre el diseño de los platos. Catalina calentó la cena y se sentó a ver su serie favorita. Intentó no pensar en que su marido pasaba cada vez más tardes en el trabajo. Al fin y al cabo, ambos tenían cargos de responsabilidad que exigían dedicación plena. Mañana prepararía algo especial para cenar y pasarían la velada juntos, como solían hacer. Manuel volvió pasada la medianoche. Lo siento, cariño. Un día muy difícil, murmuró mientras se dirigía a la ducha. Catalina fingió dormir mientras él se acostaba a su lado. Habían pasado 2 semanas desde que Catalina comenzó en su nuevo puesto. Rápidamente se había familiarizado con sus obligaciones como directora y había introducido algunos cambios positivos en la organización del personal. El personal la respetaba por su imparcialidad y atención a los detalles, y la dirección aprobaba el nuevo sistema de asignación de turnos. Aquel día, Catalina decidió sorprender a Manuel pasándose por su restaurante durante la pausa para comer. No se habían visto mucho los últimos días. Él siempre se quedaba hasta tarde y se iba antes que ella por las mañanas. Catalina echaba de menos sus conversaciones pausadas y sus cenas juntos. Catalina se arregló el pelo y se puso la chaqueta antes de entrar. El maitre, al reconocerla como la esposa del chef, se inclinó respetuosamente y la condujo a la cocina. La espaciosa cocina estaba llena de apetitosos aromas y sonidos de trabajo. El ruido de los cuchillos, el chisporroteo del aceite en las sartenes, las suaves órdenes de los cocineros. Vio a Manuel en el fogón más alejado, trabajando en una intrincada composición sobre un plato. A su lado había una joven con uniforme de camarera, una delgada morena con el pelo recogido en una coleta alta. «Chef, creo que a este plato le falta color», dijo la chica, prácticamente tocándole el brazo con el hombro. «¿Quizá añadir una ramita de albahaca?» Manuel le dedicó una sonrisa peculiar. «Rosario, tu sentido de la belleza no me falla». Catalina se quedó paralizada en la puerta observando la escena. Algo en su interacción le parecía mal. Estaban demasiado cerca. La conversación sobre la basílica era demasiado íntima. «¡Cariño!», gritó, dando un paso adelante. Manuel se sobresaltó y se dio la vuelta. Durante una fracción de segundo, algo parecido a la consternación brilló en sus ojos, pero enseguida esbozó una sonrisa. «¡Catalina! ¡Qué sorpresa!». Se limpió rápidamente las manos con una toalla y se dirigió hacia su mujer. «¿Por qué no me dijiste que venías?». «Quería darte una sorpresa», besó a su marido en la mejilla, notando de reojo que la camarera se alejaba hacia el otro extremo de la cocina. «Tengo 1 hora de tiempo para comer. ¿Por qué no comemos juntos?». «Lo siento, cariño, ahora mismo no puedo». Manuel hizo un gesto de culpabilidad con las manos. «Tenemos un pedido importante. Tenemos que comprobarlo todo personalmente. Pero puedo hacer que te traigan algo al salón». «No, está bien». Catalina trató de ocultar su decepción. «Solo quería verte. Voy a comer algo por aquí cerca». «Chef, la salsa para la mesa 7 está lista». Sonó la voz de Rosario. «Ya voy», respondió Manuel. «Lo siento, cariño, el deber me llama. Nos vemos esta noche».
Le dio a su mujer un rápido beso en la mejilla y se apresuró hacia la cocina. Catalina salió lentamente de la cocina, sintiendo un desagradable escalofrío en el pecho. Algo había cambiado en su marido. Antes lo habría dejado todo para comer juntos. Habría encontrado la manera de dedicarle al menos media hora. En la pequeña cafetería de enfrente, ella picoteaba distraídamente la ensalada con el tenedor, repitiendo en su cabeza la escena que había visto. Rosario era como él la había llamado. Joven, guapa, claramente interesada en la cocina. Catalina intentó recordar si su marido había mencionado antes a la nueva camarera, pero no pudo. Últimamente no hablaba mucho de trabajo. De vuelta en el hotel, no podía concentrarse en los negocios. Manuel y Rosario estaban inclinados sobre un plato, discutiendo la presentación de un plato. Había algo en sus posturas, en sus entonaciones, que hacía que se le apretara el corazón. «Hoy pareces distraída», comentó Dulce, asomándose a su despacho por la tarde. «¿Te pasa algo?» «No, solo cansada», se obligó Catalina a sonreír. «Mucho trabajo». Por la noche, había preparado especialmente el plato favorito de su marido, trucha al horno con hierbas. Puso la mesa y encendió velas. Manuel volvió a las 9, oliendo a vino. «Lo siento, estábamos probando la nueva carta de vinos», le explicó al ver su mirada interrogante. «Oh, has hecho la cena, pero si ya he comido en el trabajo». «Por supuesto». Catalina empezó a recoger los platos de la mesa. «He sido tonta por no avisar con antelación». «No te ofendas». Intentó abrazarla por detrás, pero ella se apartó. «Estamos atravesando un periodo de mucho trabajo, nuevo menú, carta de vinos actualizada y una nueva camarera». Las palabras salieron solas. «¿Qué?» Manuel frunce el ceño. «Ah, ¿te refieres a Rosario? Trabaja con nosotros desde hace un mes. Chica lista, buena en gastronomía». «Me he dado cuenta», contestó Catalina secamente. «Sobre todo en cómo disponer bien la albahaca». «No me hagas empezar», se frotó la cara con cansancio. «Estoy demasiado agotada para escenas de celos. Rosario es solo una compañera de trabajo interesada en la profesión, ni que te estuviera haciendo interrogatorios sobre los jóvenes porteros de tu hotel. Porque no estoy con ellos en brazos discutiendo la disposición de las llaves. ¿Sabes qué?» Manuel cogió su teléfono de la mesa. «Creo que voy a dar un paseo, a tomar el aire. Ya hablaremos cuando te hayas calmado». Se marchó dando un portazo. Catalina colocó mecánicamente la comida en los recipientes, tratando de hacer frente a sus emociones. ¿Realmente podía estar exagerando? Manuel tenía razón, ella nunca había sido celosa, confiaba en él incondicionalmente. Pero algo le decía que esta situación era diferente de una relación laboral normal. El teléfono de su marido sonó. Había llegado un mensaje. La pantalla se iluminó automáticamente y Catalina tuvo tiempo de fijarse en el nombre del remitente. Rosario. Manuel se había olvidado el teléfono. Alargó la mano, pero la apartó de inmediato. No iba a leer la correspondencia de otra persona. Todavía no. Volvió 2 horas más tarde. Se duchó en silencio y se acostó de espaldas a la pared. Catalina yacía despierta, mirando al techo. Su mente se tambaleaba con fragmentos de las conversaciones de hoy, gestos, miradas. Intentó convencerse de que estaba imaginando cosas, pero la traicionera sensación de malestar persistía. Por la mañana fingieron que no había pasado nada. Manuel incluso le había preparado café y la había besado antes de irse a trabajar. Pero algo había cambiado irrevocablemente. Era como si el fino cristal de su felicidad conyugal se hubiera resquebrajado y la grieta se hiciera cada vez más visible. Después de aquel encuentro en el restaurante, Catalina empezó a notar comportamientos cada vez más extraños en su marido. Manuel parecía estar distanciándose, construyendo un muro invisible entre ellos. Ahora guardaba el teléfono para sí todo el tiempo, cosa que nunca había hecho antes. A menudo se iba a otra habitación para contestar al teléfono, hablando en voz baja, y por las tardes se quedaba en el restaurante cada vez con más frecuencia. Uno de los pocos fines de semana que desayunaron juntos, Catalina intentó entablar una conversación sobre el futuro. «¿Por qué no nos vamos un fin de semana largo a algún sitio?», sugirió, untando un poco de mermelada en su tostada. «Hace tiempo que querés mostrarme la costa de Mar del Plata». Manuel, sin despegar los ojos del teléfono, negó con la cabeza. «No es un buen momento. Se viene un festival de alta cocina, tenemos que prepararnos». «¿Cuándo sería mejor momento?». Catalina dejó a un lado su tostada inacabada.
Hace 3 meses que no salimos juntos. Mira, por fin levantó la vista. Ahora mismo estoy en un momento importante de mi carrera. El restaurante podría conseguir una estrella Michelin. ¿Te das cuenta de lo que eso significa? Lo sé, pero ¿no puedes dedicarnos al menos un par de días? El teléfono de Manuel vibró. Echó un rápido vistazo a la pantalla y se levantó de la mesa. Lo siento, tengo que cogerlo. Es por trabajo. Catalina le oyó hablar en voz baja en el dormitorio. Su voz sonaba más suave que de costumbre. Había en ella entonaciones especiales que antes estaban reservadas para ella. Recogió mecánicamente los platos de la mesa, tratando de ahogar su creciente ansiedad. Últimamente Manuel prestaba más atención a su aspecto. Se había comprado unas cuantas camisas caras, se había cambiado el perfume, se había apuntado a un gimnasio. Un chef tiene que tener buen aspecto, le explicó. Nunca se había preocupado por esas cosas. Un día, mientras ordenaba un cesto de ropa sucia, Catalina descubrió una marca de pintalabios en su camisa, una mancha rosa apenas visible en el cuello. Ella nunca había usado un pintalabios de ese tono. La camisa olía como el perfume de otra persona, un ligero aroma floral con un toque de vainilla. Por la noche, intentó hablar de ello. «Hoy he lavado tus camisas», empezó mientras estaban sentados frente al televisor. Contestó Manuel distraído. Una tenía una marca de pintalabios, rosa. Se volvió hacia ella y algo parecido al miedo brilló en su mirada, pero fue inmediatamente sustituido por la irritación. ¿Empezando otra vez? Podría haber sido cualquier cosa. Tenemos docenas de clientes en nuestro restaurante todos los días. Alguien podría haberlo manchado accidentalmente. ¿Y el perfume también por accidente? Catalina, para. Se levantó bruscamente. Estoy cansada de tus paranoias. Es como si buscaras deliberadamente motivos para pelear. Solo quiero entender qué está pasando. Has cambiado. Te has distanciado de mí. Tú eres el que ha cambiado, interrumpió. Desde que te ascendieron solo piensas en el trabajo. Y ahora sospechas de mí por otra cosa. Cogió las llaves y la chaqueta. ¿A dónde vas? A tomar el aire. No me esperes despierta. Al día siguiente, Catalina decidió hacer algo de limpieza. Siempre le ayudaba a poner en orden sus pensamientos. Mientras quitaba el polvo de los estantes superiores del armario de su habitación, golpeó accidentalmente una caja de papeles. Se cayó y su contenido se esparció por el suelo. Al recoger los papeles, Catalina se percató de algo inusual. Una pequeña bolsa de papel de una joyería, caída sobre el borde del armario. Dentro había una delicada pulsera de plata con un colgante en forma de estrella. Nunca había visto esa joya, y Manuel nunca se la había regalado. La repentina corazonada la dejó sin aliento. La pulsera parecía nueva, con la fecha grabada en el reverso del colgante. Hacía 15 días. Catalina se hundió lentamente en la cama, apretando la joya en la mano. Sonó el timbre. Dulcet había entrado. Habían quedado para comer juntas. Cuando vio la cara de su amiga, comprendió al instante. «¿Qué te pasa?» Catalina le entregó la pulsera en silencio. Dulce examinó la joya con detenimiento. «¿Estás segura de que no es para ti?» «Absolutamente. La encontré en el armario, en una bolsa escondida». Se sentaron en la cocina y Catalina habló por fin de todo. La joven camarera, el extraño comportamiento de su marido, las marcas de carmín y el perfume de la desconocida. No quería creerlo. Hizo girar la taza de café frío entre sus manos. Me convencí a mí misma de que estaba imaginando cosas. Pero ahora... Escucha. Dulcet cubrió su mano con la suya. Tenemos que actuar con seguridad, sin histeria, sin acusaciones precipitadas. Primero tenemos que conseguir pruebas. ¿Qué pruebas? ¿Seguirle? ¿Por qué no? Dulcet dudó. Hoy en día hay cámaras de CCTV en miniatura. Se pueden instalar de forma que nadie se dé cuenta. Si Manuel oculta algo, usted sabrá la verdad. ¿Estás sugiriendo que espíe a mi propio marido? ¿Tienes elección? Si no, estas sospechas te volverán loca. Además, si resulta que estabas equivocada, podrás seguir con tu vida en paz. Catalina hizo girar la pulsera entre sus manos. La idea de seguir a su marido le parecía mal, pero Dulce tenía razón, debía saber la verdad. ¿Dónde podemos conseguir cámaras como esta? Lo averiguaré. Dulcet sacó su teléfono. Mi sobrina trabaja en una tienda de electrónica. Creo que mañana tendremos algo. Por la noche, Manuel llegó a casa muy animado. Trajo una botella de vino y propuso cenar juntos.
Siento lo de ayer, dijo, sirviendo el vino en copas. He estado trabajando mucho últimamente. Te prometo que, en cuanto acabe el festival, iremos a algún sitio. Catalina sonrió y mantuvo la conversación, pero la pulsera escondida en el cajón de su cómoda le quemaba el alma. Miró a su marido, tan querido y tan ajeno a la vez, y se dio cuenta de que su vida no volvería a ser la misma. Mañana pondría las cámaras y la verdad, fuera cual fuera, pondría las cosas en su sitio. Al día siguiente, Dulcet llevó una pequeña caja al trabajo. Aquí, mi sobrina me ayudó a elegir 3 cámaras inalámbricas con sensor de movimiento. Graban sonido y vídeo en alta calidad, y los datos se almacenan en la nube. Puedes monitorizar a través de una app en tu teléfono. Catalina miró los pequeños dispositivos negros ligeramente más grandes que una moneda. Parecían juguetes inofensivos, pero pensar en su finalidad la inquietaba. ¿Y si los encuentra? No lo hará, respondió Dulcet con seguridad. Se pueden disfrazar de cualquier cosa. La clave está en elegir los lugares adecuados. A la hora de comer, estudiaron detenidamente las instrucciones. Catalina instaló una aplicación en su teléfono, comprobando cómo funcionaba el sistema. Efectivamente, las cámaras eran fáciles de usar. Solo tenía que engancharlas en el lugar elegido y enchufarlas. Durante todo el día no pudo concentrarse en su trabajo. Confundió documentos 2 veces y se olvidó de una reunión importante con los proveedores. Victoria llegó a preguntarle si estaba enferma. Nadie había visto nunca a Catalina tan despistada. Manuel le avisó de que hoy volvería a llegar tarde. Tenía una reunión importante con un crítico gastronómico. No me esperes para cenar, cariño. Te quiero. La frase del final parecía una burla. Al volver pronto a casa, Catalina se dispuso a instalar las cámaras. La primera se colocó en el salón, montada en una estantería entre fotografías enmarcadas. La lente era casi invisible sobre el fondo oscuro. La segunda se instaló en la cocina, camuflada entre los utensilios de cocina de los estantes superiores. Pasó mucho tiempo eligiendo un lugar para la tercera, y finalmente decidió colocarla en el pasillo, escondiéndola en una planta artificial sobre la mesilla de noche. Terminada la instalación, comprobó las cámaras a través de la aplicación. Las imágenes eran nítidas y el sonido se grababa perfectamente. Ahora solo quedaba esperar. Catalina paseó lentamente por el piso, mirando las cosas que le eran familiares. Aquí había una foto de su boda, tan felices, haciendo planes para el futuro. Recuerdos de viajes que habían hecho juntos. Utensilios de cocina comprados para Manuel cuando empezaba su carrera de chef. En el alféizar había un pequeño cactus, el primer regalo de Manuel. Me recuerda a ti, había dicho entonces. Igual de espinoso por fuera, pero tierno y vulnerable por dentro. Catalina recordó haberse reído de aquella comparación. El cactus seguía vivo, deleitándolos cada año con sus raras pero hermosas flores. En el dormitorio, sobre el tocador, había una caja de joyas, regalos de su marido a lo largo de los años. Cada una estaba relacionada con un momento especial. Pendientes de perlas por su 5º aniversario de boda, un colgante de oro por su 30º aniversario, la pulsera que él le había regalado cuando se enteró de su nombramiento como chef. Me pregunto si esa pulsera de estrellas de plata que había en el armario también debía ser un regalo especial para alguien. Catalina se imaginó a Manuel eligiéndola en una joyería, pensando en otra mujer. Le dolió el corazón. Se obligó a hacer la cena, aunque no tenía apetito. Encendió la televisión para distraerse de sus pesados pensamientos. El tiempo transcurría penosamente lento. De vez en cuando, Catalina comprobaba la aplicación. Las cámaras funcionaban correctamente y grababan las habitaciones vacías. Se dio cuenta de que, cada vez que abría la aplicación, esperaba no ver nada. Prefería ser una tonta imaginativa a que se confirmaran sus sospechas. A las 10 en punto se abrió la puerta principal. Manuel había vuelto. Catalina guardó rápidamente el teléfono bajo el cojín del sofá. ¿Sigues despierta? Parecía cansado pero satisfecho. La reunión ha ido genial. El crítico está encantado con el nuevo menú. Enhorabuena. Intentó sonreír con la mayor naturalidad posible. ¿Vais a cenar? No. Celebramos el éxito en el restaurante. Voy a ducharme y a acostarme. Mañana tengo que madrugar. Catalina le vio caminar por el salón, y el corazón se le apretó al pensar en las cámaras grabando cada uno de sus movimientos. Se sintió como una traidora. ¿Pero no había sido él el primero en traicionar su matrimonio? Permaneció despierta hasta bien entrada la noche.
escuchando la respiración acompasada de su marido. Recordaba cómo se quedaban hasta tarde hablando de todo. Manuel había compartido sus experimentos culinarios. Ella había contado anécdotas divertidas sobre el hotel. Ahora era como si un muro de silencio se hubiera levantado entre ellos. Por la mañana, después de acompañar a su marido al trabajo, Catalina comprobó la grabación de la cámara a primera hora. Nada extraño. Manuel había llegado, se había duchado y se había acostado. Pero eso fue solo la primera noche. En el trabajo, no paraba de mirar el móvil y las imágenes de las cámaras. Dulce se asomó a su despacho cerca de la hora de comer. ¿Cómo va todo? Todavía nada, Catalina negó con la cabeza. Quizá me lo inventé de verdad, quizá no debí... Espera a sacar conclusiones precipitadas, la interrumpió su amiga. Dale tiempo. Si en una semana no hay nada, puedes quitarte las cámaras y olvidarlo como un mal sueño. El día se alargó interminablemente. Catalina intentaba mantenerse ocupada con el trabajo, pero sus pensamientos volvían una y otra vez a la casa. ¿Y si estaba pasando algo allí ahora mismo? Se dio cuenta de que era una tontería. Manuel siempre estaba en el restaurante en horas de trabajo. Podía comprobarlo por sí misma. Pero los pensamientos intrusivos no la abandonaban. Por la noche, su marido volvió a enviarle un mensaje sobre el retraso en el trabajo. Catalina estaba sentada en casa, cambiando de canal sin pensar y mirando de vez en cuando la pantalla del teléfono. Las cámaras grababan imparcialmente el piso vacío. En un momento dado se sorprendió a sí misma hablando consigo misma. ¿Qué estoy haciendo? ¿A qué viene todo esto? No debería preguntárselo directamente, pero sabía que no podía. El miedo a descubrir la verdad no era menor que el miedo a permanecer en la oscuridad. Manuel volvió tarde, oliendo de nuevo a cigarrillo. Comió una comida caliente en silencio, mientras Catalina fingía estar absorta en un libro. Ella lo observaba furtivamente, tratando de captar algún indicio, alguna señal que confirmara sus sospechas o, por el contrario, las disipara. Pero su marido estaba tranquilo y serio, como de costumbre. Hablaba del día anterior, se quejaba del proveedor negligente, elogiaba al nuevo pastelero. Era lo mismo de siempre, como si nada hubiera cambiado, solo que en sus ojos había algo nuevo, una especie de recelo, como si él también estuviera observando todos sus movimientos. Habían pasado 3 días desde la instalación de las cámaras. Catalina las miraba constantemente, pero no había ocurrido nada sospechoso. Manuel volvía tarde, cenaba. De vez en cuando telefoneaba a alguien del trabajo para hablar de menús y entregas de comida. Todo parecía perfectamente normal, y por alguna razón, eso lo hacía aún más inquietante. Esa tarde Catalina se quedó hasta tarde en el trabajo, revisando los informes trimestrales. Sobre las 6 de la tarde Manuel llamó. «Cariño, hoy hay una reunión importante con los inversores. Volveré muy tarde, no me esperes despierta». «Vale», contestó ella, reprimiendo habitualmente el impulso de pedir detalles. «Que tenga una buena reunión». Terminó el papeleo y salió del hotel a las 8. El aire fresco de la tarde era agradablemente refrescante después de la sofocante oficina. Catalina decidió ir andando. Solo quedaban unas manzanas hasta su casa, y un paseo podría ayudarla a despejarse. Al acercarse a su casa, notó algo extraño. La puerta estaba entreabierta, y la jamba mostraba signos de haber sido forzada. Su corazón se aceleró. Catalina subió las escaleras con cautela. La puerta de su piso también estaba forzada. La cerradura había sido claramente manipulada con algún tipo de herramienta. Se quedó paralizada en el umbral, dudando si entrar o no. El piso era un caos. Habían tirado al suelo el contenido de armarios y cajones, y las cosas estaban esparcidas por todas las habitaciones. Los cojines del sofá estaban arrancados, los cuadros de las paredes, incluso las macetas estaban patas arriba. Con manos temblorosas, Catalina sacó su teléfono y marcó el número de su marido. Suena... pitidos. El abonado no está disponible temporalmente. Volvió a intentarlo, y el resultado fue el mismo. Superando el miedo, Catalina recorrió el piso con cautela. En el dormitorio, habían sacado todos los cajones y habían dado la vuelta a la cama. El joyero estaba vacío. Todas sus joyas habían desaparecido, incluido el collar familiar de su abuela, de plata antigua con grandes topacios. En el estudio habían abierto la caja fuerte y habían desaparecido los documentos y el dinero que habían ahorrado para las vacaciones. En la cocina, todos los armarios estaban abiertos y había trozos de vajilla rota por el suelo. De repente, Catalina se acordó de las cámaras,
Se suponía que debían grabar todo lo ocurrido. Con dedos temblorosos, abrió una aplicación en su teléfono. La pantalla mostraba error de conexión. Las 3 cámaras no respondían. Miró a su alrededor. Las cámaras habían sido arrancadas de su sitio. Obviamente los ladrones las habían visto. Intentó llamar de nuevo a su marido, pero no respondió. Catalina llamó a la policía. Buenos Villa, 24, piso 16, le temblaba la voz. Han robado en mi piso. Sí, estoy en casa. Acabo de llegar. Han forzado la puerta. El coche patrulla llegó 15 minutos después. 2 jóvenes agentes examinan los signos del robo y toman notas. Uno fotografió las habitaciones destrozadas y el otro redactó un informe. En ese momento apareció en la puerta un jadeante Manuel. «Catalina, ¿qué ha pasado? Acabo de ver las llamadas perdidas». Ella corrió hacia él rompiendo a llorar. Su marido la abrazó con fuerza. «Shh, shh. Todo va a ir bien. ¿No te has hecho daño? Eso es lo principal». Los policías les pidieron que hicieran una lista de los objetos desaparecidos. Catalina, con voz temblorosa, enumeró las joyas, nombró las cantidades de dinero robadas. Manuel se sentó a su lado, cogiéndole la mano. Su rostro expresaba auténtica preocupación. A juzgar por las marcas, la cerradura la forzaron profesionales. Los ladrones suelen ser más rudos. ¿Quizás alguien estaba vigilando el piso?, sugirió su compañero. Esperando el momento oportuno, Manuel negó con la cabeza. Llevamos 6 años viviendo aquí y nunca nos había pasado algo así. El barrio es tranquilo. ¿Hay cámaras de vigilancia en la entrada? No, contestó Catalina, sintiendo que se le hundía el corazón. No podía hablar de sus cámaras sin explicar por qué las había instalado. Los policías echaron otro vistazo al piso, tomando huellas dactilares de los tiradores de las puertas y las superficies de los armarios. Nos pondremos en contacto con usted si surge alguna información, dijo el oficial de mayor rango, tendiéndole una tarjeta de visita. De momento, recomiendo cambiar las cerraduras e instalar un sistema de seguridad adicional. Cuando la policía se marchó, Manuel se dispuso a poner orden en el piso. No toques nada, le detuvo Catalina. Primero revisemos todo bien. Hagamos una lista completa de lo que falta. Claro que tienes razón, tomó asiento junto a ella en el sofá. Siento no haber contestado al teléfono. Teníamos una reunión con unos clientes importantes en el restaurante y apagué el teléfono. Catalina asintió sin mirar a su marido. Algo en su comportamiento parecía raro. Estaba demasiado tranquilo para un hombre al que acababan de robar en su piso. Pasaremos la noche en un hotel, sugirió Manuel. Y mañana por la mañana limpiaremos y cambiaremos las cerraduras. Ve tú, respondió ella. Quiero repasarlo todo otra vez, hacer una lista detallada para la policía, y tenemos que llamar a la compañía de seguros. ¿Estás segura? No quiero dejarte sola después de algo así. No pasa nada. Solo necesito algo de tiempo para recuperarme. Manuel aceptó a regañadientes. Recogiendo las cosas necesarias para la noche, besó suavemente a su mujer en la frente. Llámame si necesitas algo. Iré enseguida. En cuanto la puerta se cerró tras él, Catalina se apresuró a buscar las cámaras. Encontró la primera detrás del sofá con los cables bien cortados. La segunda la encontró en un cubo de la cocina. La tercera estaba debajo de la mesilla de noche, en el pasillo. Las 3 cámaras habían sido desconectadas de la misma manera. Alguien sabía exactamente cómo funcionaban. Catalina las examinó más de cerca. Las carcasas estaban intactas, solo habían cortado los cables. Intentó encender una y el indicador luminoso se puso rojo, así que las grabaciones debían de haber sobrevivido. Con dedos temblorosos, abrió una aplicación en su teléfono. Tras varios intentos, consiguió volver a conectarse al almacenamiento en la nube. Las grabaciones estaban allí. Catalina se hundió en el suelo entre los objetos esparcidos. Una voz interior le gritó que no necesitaba ver esas grabaciones, que algunas cosas era mejor no decirlas, pero tenía que saber la verdad. Encendió la cinta de hoy y rebobinó hasta las 3 de la tarde, más o menos la hora en que, según el vecino que había oído ruidos, podría haberse producido un robo. Su dedo se congeló sobre el botón de reproducción. Catalina permaneció casi 1 hora sentada en el suelo, entre las cosas desparramadas, sin atreverse a encender la grabación. Su mente se negaba a aceptar como realidad lo que estaba ocurriendo. Revisó mecánicamente las fotos dispersas sacadas de los álbumes, apilándolas ordenadamente. Algunos marcos estaban rotos y los fragmentos de cristal brillaban a la luz de la lámpara del escritorio. Finalmente, se obligó a levantarse
y empezó a inspeccionar metódicamente el piso. Sacó un cuaderno y empezó a hacer una lista de los objetos que faltaban. La compañía de seguros exigiría un informe detallado. En el dormitorio, dio la vuelta al colchón y alisó la ropa de cama arrugada. Una funda de almohada estaba rota, como si alguien hubiera buscado deliberadamente algo en su interior. El armario era un caos, ropa tirada de las perchas, cajones arrancados. Catalina colocó metódicamente las cosas en su sitio, observando lo que faltaba. No estaban los 2 abrigos de bisón que Manuel le había regalado en cumpleaños anteriores. Tampoco estaba el maletín de piel que le había comprado a su marido por su 10º aniversario de boda. En el tocador había un joyero vacío. Catalina se agachó en el borde de la cama, recordando cada una de las piezas que faltaban. Una pulsera de oro con zafiros, regalo de boda de sus padres. El collar de perlas que Manuel le había regalado cuando consiguió su primer ascenso. Los pendientes de esmeraldas que le regaló su tía por su 30 cumpleaños. Pero lo que más le preocupaba era la desaparición del collar familiar. La joya había pasado por la línea femenina de su familia durante 4 generaciones. Su abuela se lo había regalado a Catalina poco antes de morir. «Cuídalo», le había dicho entonces. «No solo tiene valor material, sino también el recuerdo de nuestra familia. Algún día se lo pasarás a tu hija». El collar era una pieza asombrosa, encaje de plata con incrustaciones de topacios. Su abuela le contó la historia. La joya había sido encargada por su bisabuelo a un famoso joyero para su joven esposa. Cada piedra se eligió por separado y se talló a mano. En aquella época, la familia era rica y poderosa y poseía varias haciendas. Catalina guardaba el collar en una caja de terciopelo y solo lo sacaba en ocasiones especiales. La última vez que se lo puso fue en el cumpleaños de Manuel, el año pasado. Hacía tiempo que él admiraba el brillo de las piedras a la luz de las velas y decía que la joya parecía hecha para ella. En su despacho, comprobó el contenido de la caja fuerte que habían abierto. Faltaba todo el dinero en efectivo, casi 15,000 pesos que habían ahorrado para sus vacaciones. Tampoco estaban los documentos del piso, ni las pólizas de seguro. En un rincón de la caja fuerte había un papel arrugado. Catalina lo desdobló y lo reconoció como el recibo de una joyería, el de la pulsera de estrellas. En la cocina, recogió los fragmentos de su juego de café favorito, un regalo de boda de sus compañeros. Ordenó las especias esparcidas por la encimera. Manuel siempre se había enorgullecido de su colección de especias raras traídas de distintos países. Ahora algunos de los frascos estaban rotos. Los sutiles aromas se mezclaban en una extraña composición. En el salón ordenó las estanterías. Los libros estaban tirados tal cual, algunos arrugados. Le afligía especialmente el estado de una edición antigua de un libro de cocina, regalo de la abuela de Manuel. La encuadernación estaba rota y las páginas arrugadas. Enderezó con cuidado las esquinas dobladas, cerró el libro y lo volvió a guardar. Catalina fotografió metódicamente todos los daños para la compañía de seguros y la policía. Hizo clic en cada cajón sacado, cada cerradura rota, cada cosa rota. La linterna hacía que el desorden pareciera aún más deprimente. Hacia medianoche, Manuel llamó. «¿Cómo estás, cariño? ¿Por qué no vienes al hotel después de todo?» «No, casi he terminado con el inventario», mintió ella. «Llamaré a la compañía de seguros mañana por la mañana». «De acuerdo. Asegúrate de cerrar la puerta con una cadena. Y si oyes algo, llama a la policía enseguida». «Claro. Buenas noches». Había preocupación genuina en su voz. Catalina recordó cómo su marido la había abrazado delante de la policía, cómo la había consolado y apoyado. ¿Habría sido todo una actuación? Miró su teléfono, donde la grabación de la cámara esperaba en la aplicación. Pero en lugar de encender el vídeo, siguió limpiando, como si estuviera retrasando el momento inevitable. Empezó a quitar el polvo de las estanterías superiores, a recoger el material de oficina desperdigado y a colgar la ropa en el armario. En el altillo encontró una caja de cartas y postales antiguas. Los papeles estaban esparcidos, algunos arrugados. Catalina empezó a revisarlos. Felicitaciones navideñas, notas de Manuel dejadas sobre la mesa de la cocina, postales de sus primeros viajes juntos. Aquí estaban las entradas de cine de su primera cita, una nota que él le había pasado a través de un camarero en un restaurante. «Eres la chica más guapa que he conocido». Una postal de la ciudad costera donde pasaron la luna de miel.
un programa del teatro al que fueron en su 5º aniversario de boda. Cada trozo de papel guardaba recuerdos de momentos felices de sus vidas. 12 años fue mucho tiempo. Habían formado una familia juntos, se habían apoyado mutuamente, habían compartido alegrías y penas. ¿Cómo podía derrumbarse todo? A las 3 de la madrugada, Catalina se obligó a hacer una pausa. Las manos le temblaban de cansancio, los ojos se le cerraban. Se preparó un café cargado y se sentó a la mesa de la cocina, extendiendo ante sí la lista de objetos desaparecidos. Además de joyas y dinero, habían desaparecido algunos objetos caros. Un ordenador portátil, una tableta, el reloj de pulsera de coleccionista de Manuel. Pero muchos objetos de valor permanecían intactos. Por ejemplo, una costosa cámara de vídeo estaba en una estantería del salón. Un jarrón antiguo, por el que habían pagado una buena suma en una subasta, ni siquiera se había movido. Extraño modus operandi para ladrones comunes. Era como si supieran exactamente lo que buscaban. Como si alguien hubiera hecho una lista de las cosas que necesitaban con antelación. Catalina miró su teléfono. Era hora de descubrir la verdad. Abrió la aplicación y encontró una grabación de la tarde. A las 3 de la tarde era cuando, según su vecina, se había oído el ruido en el piso. Respirando hondo, Catalina pulsó el play. En la pantalla apareció una imagen del salón vacío. El reloj marcaba las 15:08. Unos segundos después, la llave giró en la cerradura de la puerta. En la pantalla del teléfono, la puerta principal se abrió y Manuel entró en el piso. Estaba solo. Con paso rápido y seguro, entró en el dormitorio y sacó una bolsa de deporte del armario. La cámara del dormitorio le grabó metiendo metódicamente algunas cosas del armario en ella. Catalina miraba sin apartar los ojos de la pantalla. A continuación, su marido se dirige al tocador, abre el joyero. Sus movimientos son precisos y pausados, sin prisa ni nerviosismo. Incluso lleva guantes para no dejar huellas. Mete la caja de terciopelo con el collar familiar en la bolsa con especial cuidado, envolviendo las joyas con un paño suave. Luego sacó del bolsillo un puñado de ganzúas y se dirigió a la caja fuerte. La abrió en pocos minutos. Era evidente que las acciones habían sido preparadas de antemano. Después comenzó el espectáculo principal. Manuel hizo que pareciera metódicamente un robo. Sacó cajones, tiró cosas, volcó muebles, rompiendo cojines, tirando libros de las estanterías, rompiendo la vajilla. Todo ello con una especie de frío cálculo, sin un solo movimiento innecesario. Cuando llegó a las cámaras, cortó cuidadosamente los cables, uno a uno. Catalina permaneció inmóvil, con el teléfono entre las manos. Todo en su interior estaba entumecido. Rebobinó la cinta, volvió a encenderla. Quizás se lo estaba imaginando. Tal vez se trataba de un error. Pero no, allí estaba él, su marido, organizando un robo en su casa a sangre fría. El sonido de un mensaje entrante la hizo estremecerse. Era Manuel. No puedo dormir, no dejo de pensar en ti. ¿Cómo estás? ¿Quizá vengas después de todo? Catalina apartó el teléfono como si fuera una serpiente venenosa. Su preocupación parecía ahora una burla. Recordó su comportamiento ante la policía. El juego perfecto de un marido cariñoso preocupado por la seguridad de su mujer. ¿Cuántas veces había jugado así con sus sentimientos? Le vino a la mente el momento en que la abrazó para consolarla tras el siglo. Ahora su tacto le producía frío. ¿Cómo era posible? 12 años juntos, ¿había sido todo mentira? Se levantó y empezó a dar vueltas por el piso, como si intentara encontrar alguna explicación a lo que había visto. Quizá le habían obligado, chantajeado, pero no, sus acciones eran demasiado seguras, demasiado deliberadas. Era evidente que se había preparado con antelación. En el baño, Catalina se echó agua fría en la cara. Desde el espejo, una mujer pálida y demacrada con los ojos caídos le devolvió la mirada. Intentó recordar cuándo había notado por primera vez el cambio en el comportamiento de su marido. Aquella joven camarera, Rosario. ¿Había empezado todo entonces? Volvió a la cocina y encendió la cinta. Ahora que sabía la verdad, se fijó en nuevos detalles. Aquí estaba empaquetando cuidadosamente unos documentos, probablemente los que guardaba en la caja fuerte. Colocaba cuidadosamente el dinero en un sobre aparte. Las joyas estaban clasificadas en bolsitas como si hubiera decidido de antemano qué iría a quién. El tiempo en la cinta mostraba que toda la operación duró menos de 1 hora. Un trabajo profesional, lo reconozco. Me pregunto cuántas veces ensayó, cuánto tiempo lo planeó, y lo más importante, ¿para quién intentaba hacerlo? Catalina abrió la vitrina
y sacó la botella de vino que habían estado guardando para una ocasión especial. Puede que nunca hubiera una ocasión más especial. Se sirvió una copa, pero no se la bebió. Solo observó el líquido rojo oscuro brillar a la luz de la lámpara. El reloj de pared marcaba las horas, el mismo que él le había regalado en la fiesta de inauguración. Para contar los minutos felices de nuestra vida juntos, había dicho entonces Manuel. Catalina quitó el reloj y lo metió en una caja de cosas rotas. Ahora todos los objetos de la casa conectados a él le dolían. Sacó su portátil y abrió su correo electrónico. Tenía que escribir una declaración a la compañía de seguros. Sus dedos revoloteaban sobre el teclado. ¿Cómo describir lo sucedido? ¿Mi marido montó un atraco para robarme las joyas? Parecía el argumento de un melodrama barato. Su mirada se posó en su alianza. Catalina se lo quitó y lo colocó sobre la mesa. El fino bisel de oro que había llevado durante 12 años le parecía ahora insoportablemente pesado. En su interior estaba grabada la fecha de su boda y las palabras «por siempre tuya». ¡Qué amarga ironía! Fuera de la ventana empezaba a clarear. Catalina no se dio cuenta de que pasó la noche en vela, viendo la cinta una y otra vez, intentando comprender la traición de su marido. Su teléfono mostraba 5 llamadas perdidas de Manuel y varios mensajes. No se molestó en leerlos. Tenía que decidir qué hacer a continuación. ¿Denunciarlo a la policía? ¿Pero qué pruebas tenía? Las grabaciones de las cámaras instaladas en secreto no serían de mucha ayuda en un tribunal. Además, no estaba segura de estar preparada para un escándalo público. ¿Debería llamar a Dulce? Una amiga probablemente la apoyaría, pero ¿qué podía aconsejarle? ¿Qué hacer cuando una persona en la que confías plenamente resulta ser una desconocida? A las 7 de la mañana, otro mensaje de su marido. Estoy de camino a casa. Tengo que llamar a un manitas para que cambie las cerraduras. Catalina metió rápidamente el teléfono, el portátil y los papeles en el bolso. No estaba preparada para verle ahora. No estaba preparada para mirar a los ojos al hombre que la había traicionado con tanta sangre fría. Apresuradamente escribió una nota. Me voy a la oficina. Tengo que preparar el papeleo para la compañía de seguros ahora mismo. Le daría algo de tiempo para ordenar sus pensamientos y decidir cómo proceder. Al salir del piso, echó un último vistazo al nido familiar, convertido en decorado para una obra de teatro llamada Mati. Todo a su alrededor parecía falso, como si hubiera entrado en una vida ajena en la que nada podía tomarse al pie de la letra. En su bolso llevaba 3 pequeñas cámaras, testigos mudos de la traición. Ahora serán su principal base en la próxima conversación con su marido, pero antes debe ir a comisaría y mostrar las imágenes al detective. Es hora de convertir esta producción en un caso criminal real. La comisaría recibe a Catalina con un murmullo de voces y olor a café cargado. Eran las 9 de la mañana. El turno acababa de empezar. En la recepción, un joven agente rellenaba unos papeles y de vez en cuando atendía el teléfono. ¿En qué puedo ayudarla, señora? Levantó los ojos hacia Catalina. Estoy buscando al sargento Morales. Ayer tomó una denuncia por robo en Buenos Villa. Un momento. Descolgó el oficial el auricular de un teléfono interno. Sargento, tiene visita por el caso de ayer. Ramón Morales parecía un hombre corpulento de unos 45 años, de mirada atenta y bigote pulcramente recortado. Condujo a Catalina a un pequeño despacho lleno de carpetas. Tome asiento, señora Montero. ¿Algún detalle nuevo? Catalina sacó su teléfono y sus cámaras del bolso. Sus manos temblaban ligeramente. Sí, sargento. Lo que pasó ayer no fue un robo cualquiera. Le contó todo. Sus sospechas sobre su marido, la instalación de las cámaras de vigilancia, lo que había visto en las cintas. Morales escuchó atentamente, tomando notas en su cuaderno. ¿Puedo ver esas cintas? Catalina encendió el vídeo. En la pequeña pantalla del teléfono, la escena de ayer se desarrollaba. Manuel, metódicamente, haciendo que pareciera un robo. El sargento detuvo la grabación varias veces para fijarse en los detalles. Muy interesante, dijo cuando terminó el vídeo. Ahora muchas cosas tienen sentido. Nos dimos cuenta enseguida de algunas rarezas. Un allanamiento demasiado profesional, selectividad en la elección de los objetos robados. ¿Qué hago ahora?, preguntó Catalina en voz baja. Para empezar, tenemos que registrar oficialmente esta grabación como prueba física. Llamaré a un técnico. Catalina pasó la siguiente hora respondiendo a las preguntas del CSI. Copió el vídeo, examinó las cámaras y redactó un informe detallado. Entonces apareció la investigadora
y grabó declaraciones adicionales. «Dígame, señora Montero», le preguntó, «¿tiene alguna idea de los motivos de su marido? ¿A quién podrían haber ido destinados los objetos de valor robados?» Catalina habló de Rosario, de la pulsera que había encontrado, del extraño comportamiento de su marido en los últimos meses. Cada palabra era difícil, como si al pronunciarlas en voz alta hiciera más real la traición de su marido. «Verificaremos esta información», asintió el investigador. «Tendrá que firmar unos papeles». Mientras Catalina rellenaba el papeleo, el sargento Morales regresó al despacho. «He enviado una patrulla al restaurante donde trabaja su marido», informó. «Pero no está allí. Sus compañeros dicen que ha llamado esta mañana y se ha tomado la mañana libre. Me mandó un mensaje diciendo que estaba de camino a casa para cambiar las cerraduras», recordó Catalina. «Será mejor que no vuelva al piso todavía. ¿Tienes dónde quedarte?» «Sí, puedo quedarme con un amigo». «Estupendo. Pondremos vigilancia en la casa e intentaremos detener a tu marido en cuanto aparezca». Catalina salió de la comisaría hacia el mediodía. El sol estaba alto y las calles estaban llenas de gente que se apresuraba a hacer sus cosas. Un día cualquiera en la gran ciudad. Pero para ella, el mundo entero había cambiado. Sacó su teléfono. 10 llamadas perdidas de Manuel y algunos mensajes. «¿Dónde estás? ¿Por qué no contestas?» «Estoy en el piso. He llamado al Manitas». «Cariño, estoy preocupada. Llámame en cuanto puedas». Le temblaron las manos al marcar el número de Dulcet. «¿Puedo quedarme contigo unos días?» «Claro». La voz de su amiga sonaba preocupada. «¿Qué ocurre?» «Te lo diré cuando te vea. ¿Estás en casa?» El piso de Dulce estaba en un barrio tranquilo, a media hora del centro. Catalina había estado aquí a menudo. Ella y Manuel habían venido a hacer barbacoas, a celebrar las vacaciones. Ahora esos recuerdos resonaban con dolor. Dulce la recibió en la puerta. Una mirada a la cara de su amiga y comprendió. «¿Cámaras?», preguntó en voz baja. Catalina asintió. Caminaron hasta la cocina, donde Dulce sirvió en silencio 2 tazas de café fuerte y sacó una caja de galletas de chocolate. «Cuéntame». Y Catalina lo hizo. Habló de las imágenes del circuito cerrado de televisión, de la visita a la policía, de sus sentimientos. Las palabras brotaron como si hubiera estallado una presa. Dulcet escuchó sin interrumpir, apretando de vez en cuando la mano de su amiga. «¿Qué vas a hacer ahora?» «No lo sé», Catalina negó con la cabeza. «La policía lo está buscando, pero no puedo ni imaginarme mirándole a los ojos». El teléfono volvió a vibrar, otra llamada de su marido. Dulcet cogió el aparato de las manos de su amiga. «Yo contestaré», dijo con firmeza. «Le diré que estás en mi casa, disgustada por el robo, y que quieres estar sola». Catalina escuchó a su amiga hablar con Manuel. Su voz salía del altavoz, tan familiar, tan nativa, pero ahora había notas falsas en ella. «Sí, está aquí. No, ahora no puede hablar. Por supuesto, yo me ocuparé de ella». Después de la llamada, Dulcet ayudó a su amiga a instalarse en la habitación de invitados. Trajo sábanas limpias, toallas y una bata. «Descansa un poco», le dijo. «Y esta noche decidiremos qué hacer a continuación». Al quedarse sola, Catalina se sentó en la cama. En el bolso llevaba los documentos que había conseguido llevarse de casa y 3 pequeñas cámaras, testigos mudos de la destrucción de su familia. La ventana daba al parque donde ella y Manuel solían pasear los fines de semana. Allí estaba el banco, donde se habían sentado el otoño pasado, compartiendo planes para el futuro. Él hablaba de ampliar el restaurante, ella de nuevos proyectos en el hotel. ¿Quién iba a pensar que todo se vendría abajo en unos meses? Sonó el teléfono, esta vez el sargento Morales. «Señora Montero, tenemos noticias. Hemos entrevistado al personal del restaurante. La camarera Rosario Valdés tampoco se ha presentado hoy a trabajar. Parece que actuaban de común acuerdo». Catalina escuchó en silencio los detalles de la investigación. Hacía tiempo que sus colegas habían notado una relación especial entre el chef y la joven camarera. Algunos los habían visto juntos en la ciudad. Otros habían oído retazos de conversaciones íntimas. Una historia tan antigua como el mundo, un hombre de éxito y una joven belleza. «Estamos comprobando todos los lugares posibles en los que podrían estar», continuó el sargento. «Hemos puesto vigilancia en el aeropuerto y en las estaciones de autobuses. Tarde o temprano se dejarán ver». Después de hablar con el policía, Catalina permaneció inmóvil durante largo rato. Retazos de recuerdos se arremolinaban en su cabeza.
Su primer encuentro, su boda, sus planes y sueños juntos. ¿Cómo había podido traicionar todo aquello por una aventura con una joven camarera? Por la noche, recibió un mensaje de un número desconocido. Lo siento, te lo explicaré todo. Lo borró sin contestar. Ninguna explicación repararía la confianza rota. El segundo día después de que Catalina se pusiera en contacto con la policía, el sargento Morales la llamó a primera hora de la mañana. Hemos detenido a su marido, le informó. Intentó sacar una gran suma de dinero del banco. Ahora mismo está en comisaría prestando declaración. Le necesitamos para un careo. Catalina estaba sentada en el despacho del investigador, esperando a que trajeran a Manuel. Sus manos, cruzadas sobre el regazo, estaban heladas. Junto a ella estaba el abogado que le había proporcionado la policía, un hombre mayor de ojos amables y bigotes grises. La puerta se abrió. Entró Manuel, acompañado de 2 agentes. Parecía demacrado y arrugado, con barba incipiente en las mejillas. Al ver a su mujer, se movió como si quisiera acercarse a ella, pero el escolta le retuvo. «Catalina», su voz sonaba ronca. «Señor Montero», le interrumpió el interrogador. «Tome asiento. Tenemos unas preguntas». Manuel se hundió en una silla. Su mirada osciló entre su mujer y el investigador. «¿Sabe por qué está aquí?» «Sí», respondió en voz baja. «Por el robo simulado. Cuénteme con detalle lo que ocurrió el día 18 entre las 15 y las 16. Manuel respiró hondo. «Entré en casa. Usaron ganzúas para dejar señales de haber forzado la entrada. Me llevé joyas, dinero y documentos de la caja fuerte. Hice que pareciera un robo». «¿Por qué lo hiciste?», lanzó una rápida mirada a Catalina. «Necesitaba el dinero y los objetos de valor». «¿Para qué?» Para otro hombre». Catalina apretó los puños con tanta fuerza que las uñas se le clavaron en las palmas. El investigador colocó una fotografía delante de Manuel. «¿Esta es Rosario Valdés? ¿La camarera de su restaurante?» «Sí», respondió apenas audible. «¿Cuánto tiempo llevas viéndola?» «4 meses». Catalina sintió que algo se estremecía en su interior. 4 meses. Todo ese tiempo, mientras ella hacía planes para el futuro, se alegraba de su ascenso, intentaba arreglar la relación con su marido, él se veía con otra. «Hábleme de su relación con la señorita Valdés». Manuel se pasó la mano por la cara. «Vino a trabajar al restaurante hace 6 meses. Joven, guapa, interesada en la cocina. Charlamos mucho. Luego empezamos a vernos después del trabajo. Una cosa llevó a la otra. ¿Así que decidió robar las joyas de su mujer para regalárselas a su amante?» Rosario soñaba con joyas bonitas. Decía que la novia de un chef debía lucir apropiada. Quería complacerla. Catalina no pudo soportarlo. ¿El collar familiar también es para ella? Manuel se estremeció al oír su voz. «Lo siento. Lo vio en una foto en mi teléfono. Dijo que se enamoró de él a primera vista». «Esa joya era de mi abuela». Catalina apenas podía contener sus emociones. «Ha pasado de generación en generación en nuestra familia». «Señora Montero, por favor», la detuvo suavemente el investigador. «Continuemos. Señor Montero, ¿dónde están ahora los objetos de valor robados?» «En una caja de seguridad. Aquí está la llave». Manuel sacó una pequeña llave de su bolsillo. «Se lo devolveré todo». «¿Y dónde está ahora la señorita Valdés?» «No lo sé. Quedamos en vernos esta noche en el Hotel Palace, pero...» «Anote la dirección», le indicó el investigador con la cabeza a su ayudante. «Envía un equipo inmediatamente». Catalina miró fijamente a su marido, intentando ver en él al hombre que había amado durante 12 años. Pero frente a ella había un hombre extraño, confuso, patético, intentando justificar su traición. «¿Por qué montaste todo este numerito?», le preguntó. «¿Por qué no te fuiste sin más?» Manuel la miró. «No quería hacerte daño. Pensé que así sería más fácil. Tú cobrarías el seguro y yo... ¿Y empezarás una nueva vida con una joven amante, adornándola con mis joyas?» Catalina sonrió amargamente. «Muy honorable». «Estoy confundida», bajó la cabeza. «Rosario, es tan joven, llena de energía. A su lado me sentía otra persona. ¿Y a mi lado? Siempre has sido tan correcto, exitoso. Tienes todo planeado, todo resuelto, y yo soy solo una cocinera. No eres solo un cocinero, eres mi marido. Era,
Al salir del estudio, oyó la voz de su marido. «Catalina, ¿de verdad que tenía buena intención?» No se volvió. Dulcet la esperaba en el pasillo. Su amiga había insistido en acompañarla a la estación. «¿Cómo estás?» «No lo sé», contestó Catalina con sinceridad. «Siento que los últimos 12 años de mi vida han resultado ser una fantasía». Salieron a la calle. El día estaba nublado. Iba a llover. Qué apropiado para su estado de ánimo. «Vamos a mi casa», sugirió Dulcet. «Te prepararé tu infusión favorita». «No, tengo que ir a trabajar. No puedo quedarme en casa pensando en todo esto». En el hotel, Catalina se sumergió de lleno en su trabajo, comprobando informes, celebrando reuniones, ocupándose de temas de actualidad. Sus colegas no mencionaron con delicadeza el buy-in, aunque todo el mundo lo sabía. La noticia se extendió rápidamente por su ciudad. Hacia el anochecer, llamó el sargento Morales. «Tenemos a la señorita Valdés detenida en el hotel. Se le encontraron algunas de las joyas robadas, entre ellas una pulsera de estrellas de plata. El resto de los objetos de valor se encontraron en una caja de seguridad, tal como dijo su marido». «¿Y el collar familiar?» «También está ahí. Todos los objetos de valor están ahora en la cámara acorazada de la comisaría. Podrá recogerlos una vez completado el papeleo necesario». Catalina dio las gracias al sargento y colgó. Fuera de la ventana empezó a llover. Grandes gotas tamborileaban sobre el cristal. Vio cómo las corrientes de agua desdibujaban el perfil de la ciudad, y pensó en cómo una traición podía borrar todos los recuerdos felices y dejar solo un residuo amargo. En la pantalla de su teléfono apareció un mensaje de un número desconocido. «Lo siento, sé que esto no arreglará nada, pero tengo que decirlo, Rosario». Catalina borró el mensaje antes de terminar de leerlo. Demasiado tarde para una disculpa. Los días siguientes pasaron como un borrón. Dulce insistió en que Catalina se quedara con ella un tiempo más. «No hace falta que vuelvas a ese piso ahora», le dijo su amiga. «Deja que las cosas se calmen». Una noche, sentadas en el balcón con copas de vino, Dulce contó lo que había aprendido de sus colegas del restaurante. La historia de la relación entre Manuel y Rosario era de lo más banal. Rosario había entrado a trabajar en el restaurante hacía 6 meses. Joven, atractiva, con grandes ambiciones. Enseguida se fijó en el chef, un hombre de éxito y talento. Empezó a interesarse por la cocina, quedándose después de su turno para verle cocinar. ¿Sabía que estaba casado?, preguntó Catalina. «Claro que lo sabía», respondió Dulce. «Es más, le vio varias veces cuando vino al restaurante, pero eso no la detuvo. Poco a poco, su comunicación se fue haciendo cada vez más personal. Rosario sabía escuchar, admirar, crear la ilusión de una comprensión total. Le dijo a Manuel lo que él quería oír, que no se le apreciaba, que merecía más, que con su talento podría tener su propio restaurante. Su primer encuentro fuera del trabajo tuvo lugar en un pequeño café a las afueras de la ciudad. Manuel quería hablar del nuevo menú. La conversación duró hasta bien entrada la noche. A partir de entonces, empezaron a verse con regularidad. Luego en cafés, luego en el parque, luego en hoteles baratos. Uno de los cocineros los vio juntos en un centro comercial, continúa Dulce. Estaban eligiendo ropa. Rosario se probaba vestidos caros y Manuel pagaba con su tarjeta de crédito. Catalina recordó las extrañas facturas que había notado últimamente. Manuel las había explicado como gastos de restaurante, comprando alimentos raros para platos especiales. Y ella se lo creyó. ¿Pero por qué decidió robar?, preguntó. «Tiene un buen sueldo, primas». Según Rosario en la investigación, hablaba a menudo de lo mucho que le gustaban sus joyas. Sobre todo ese collar antiguo. Lo vio en una foto del teléfono de Manuel. Insinuó que esas cosas merecen estar en posesión de una mujer que las aprecie de verdad. Catalina bebió un gran sorbo de vino. No se le ocurría cómo alguien con quien había vivido 12 años podía ser tan manipulador. ¿Y qué se dice en el restaurante? Todo el mundo está conmocionado, por supuesto. El dueño del restaurante ya los ha despedido a los dos. La reputación del local está en peligro. En la ciudad solo se habla de esta historia. Al día siguiente, Catalina se reunió con el investigador. Le enseñó la transcripción del interrogatorio de Rosario. No quería que las cosas acabaran así, decía la declaración de la chica. Manuel fue muy amable conmigo, muy atento. Me dijo que su matrimonio hacía tiempo que se había convertido en rutina.
que su mujer solo estaba ocupada con su carrera. Pensé que podríamos ser felices juntos. ¿Y las joyas?, preguntó el investigador. Fue una idea estúpida. Vi el collar en la foto y bromeé diciendo que una joya así me sentaría mejor a mí que a su mujer. Él se lo tomó en serio. Dijo que lo haría parecer un robo, que el seguro lo cubriría. Catalina dejó el informe a un lado. Le repugnaba leer esas excusas. ¿A qué se enfrentan?, preguntó al investigador. Dado que devolvieron los objetos de valor y no hubo violencia física, lo más probable es que la libertad condicional, pero ambos tendrán antecedentes penales. Tras salir de comisaría, Catalina deambuló por las calles durante largo rato. Intentó averiguar cómo había podido pasar por alto los signos evidentes de la infidelidad. ¿O no quiso darse cuenta? Por la noche, recibió una llamada de la madre de Manuel, una mujer mayor a la que Catalina siempre había respetado. «Hija», le temblaba la voz a su suegra, «no sé qué decir. Mi hijo. No puedo creer que sea capaz de algo así». Yo tampoco me lo podía creer, Mercedes. Siempre ha sido un buen chico. Esa chica debe haberlo hechizado. Es un hombre adulto, Mercedes. Tomó sus propias decisiones. Tras la conversación, Catalina se sintió desolada. Se dio cuenta de que para la madre de Manuel, la situación también había sido un golpe. La anciana había estado orgullosa de su hijo, de su éxito, y ahora todo el pueblo hablaba de su traición y de su vergonzosa detención. En el hotel, los compañeros intentaron apoyar a Catalina lo mejor que pudieron. Victoria le llevó pasteles caseros, diciéndole que comiera bien en tiempos difíciles. Alejandro Suárez, el director, le ofreció tomarse unas vacaciones, pero ella se negó. El trabajo era lo único que la ayudaba a no pensar en lo que había pasado. Dulce estaba siempre cerca. Recogía las cosas necesarias del piso de Catalina, organizaba una reunión con un buen abogado, se ocupaba del papeleo para la compañía de seguros. ¿Sabes qué es lo más frustrante?, le dijo Catalina a su amiga una noche. Yo le quería de verdad, ¿no? Le apoyé todos estos años, creí en él. Cuando consiguió el puesto de chef, me alegré más que cuando me ascendieron a mí. Algunos hombres no pueden soportar el éxito de sus esposas, comentó Dulcet. Sienten que pierden el control. Y esa chica Rosario, ella le hacía sentir fuerte, significativo. Le admiraba. Y por eso, cruzó 12 años de nuestras vidas. Al día siguiente, Catalina recibió una carta del abogado de Manuel. Pedía una reunión para discutir los términos del divorcio y la división de bienes. Ella entregó la carta a su abogado sin leer más allá de la primera línea. Por la noche, sentada en el salón de Dulce, vio las noticias en la televisión. El telediario de sucesos mostraba un reportaje sobre su caso, sin nombres, solo datos escuetos sobre un fraude y un robo simulado. La pantalla mostraba la fachada del restaurante La Estrella y el edificio de la comisaría. «Apágalo», le pidió a su amiga. «No quiero ver eso». Dulce cambió el canal a uno de música. Se sentaron en silencio, escuchando la tranquila melodía. Al otro lado de la ventana caía el crepúsculo. Las ventanas de la casa vecina estaban iluminadas. Una tarde normal, una vida normal. Solo para Catalina, todo había cambiado irrevocablemente. Una semana después de su detención, Manuel, a través de su abogado, pidió una reunión. Quería devolver personalmente todos los objetos robados y hablar. Catalina dudó durante mucho tiempo, pero finalmente accedió. Había que hacerlo para poner fin a todo aquello. La reunión se programó en el despacho de su abogado, Territorio Neutral. Catalina llegó pronto. Se sentó en un sillón de cuero y alisó los pliegues de su vestido azul marino. Había elegido ese atuendo a propósito, formal, sobrio, creando una sensación de distancia. La puerta se abrió exactamente a la hora convenida. Manuel entró con un voluminoso maletín. Había adelgazado durante la semana y tenía ojeras. El traje, que normalmente le quedaba perfecto, ahora parecía arrugado. «Hola», su voz sonaba insegura. Catalina asintió sin decir palabra. Manuel colocó el maletín sobre la mesa, entre los dos, como una barrera que separaba sus vidas pasadas y presentes. «Aquí está todo», empezó a sacar cosas. Joyas, documentos, dinero. No he gastado nada. Catalina observó los familiares estuches de joyas sobre la mesa. Había una caja con un collar de perlas, otra con una pulsera de zafiros, una bolsa de terciopelo con pendientes de esmeraldas, y por último, una caja antigua con el collar familiar. «Perdón por los arañazos»,
Manuel la miró con culpabilidad. Ia, fuimos descuidados con él. ¿Os lo habéis probado? Su voz sonó inesperadamente áspera. Rosario realmente quería ver cómo quedaría. Cállate. Catalina levantó una mano. No quiero oírlo. Abrió la caja que contenía el collar. La plata se había empañado. Una grieta apenas visible aparecía en uno de los topacios. Era como si la joya hubiera perdido parte de su alma, igual que su matrimonio. Yo pagaré la restauración, se apresuró a decir Manuel. Y de hecho estoy dispuesto a compensar. No quiero tu dinero, interrumpió ella. Solo explícame, ¿por qué todo este espectáculo de robo? ¿Por qué no podías irte sin más? Manuel se hundió en una silla, pasándose una mano por la cara. Estoy confuso. Rosario. Siempre estaba hablando de lo talentoso que yo era, de lo exitoso que podía llegar a ser, que yo necesitaba una mujer que me apoyara en todo, no que construyera mi carrera. ¿Y yo no te apoyé? Catalina sonrió amargamente. ¿Quién te ayudó a preparar tu entrevista para el puesto de chef? ¿Quién revisó los cálculos del nuevo menú? ¿Quién escuchó todas tus ideas y planes? Eso es diferente, negó con la cabeza. Siempre has sido tan autosuficiente. No necesitabas mi protección, mi ayuda, y Rosario. ¿Y Rosario hizo el papel de la chica débil que necesitaba un hombre fuerte? ¿Y para eso decidió robar una reliquia familiar? Ella decía que un collar así debía pertenecer a una mujer que lo luciera con orgullo, no que lo guardara en una caja, que brillaría con él en todos los eventos importantes. Ya veo. Catalina empezó a guardar las joyas en su maletín. Así que has decidido que el bling y las miradas de admiración de una joven camarera valen 12 años de matrimonio? No, balbuceó. Realmente pensé que era lo mejor para todos. Tú tendrías un seguro. Yo empezaría una nueva vida. ¿Y no pensaste en el hecho de que no solo me estás traicionando a mí, sino también a mi familia? Este collar es un recuerdo de mi abuela, de nuestra familia. Se suponía que debía pasar a mi hija. Le temblaba la voz. Habían soñado con tener hijos, pero lo fueron posponiendo. Primero necesitaban recuperarse, luego surgió una oportunidad profesional. Y ahora... Catalina, Manuel se adelantó. Sé que no merezco el perdón, pero quizá con el tiempo... No, negó ella con la cabeza. Hay cosas que no se pueden deshacer. No solo me engañaste, traicionaste mi confianza de la forma más despreciable. Utilizaste nuestros recuerdos compartidos, nuestro pasado, como telón de fondo para tu engaño. Se levantó, dando a entender que la conversación había terminado. Mi abogado ha preparado los papeles del divorcio. Puedes quedarte con todo lo que quieras del piso. Ya no quiero vivir allí. Quédate también con el coche. Compraré uno nuevo. Manuel también se levantó. Parecía envejecido, destrozado. «Sabes», dijo en voz baja, «realmente te quería, ¿verdad? Todos estos años...» «No», le interrumpió Catalina. «Amabas la imagen de una esposa de éxito que te ayudaba a construir tu carrera. Y cuando yo también tuve éxito, necesitaste una chica dispuesta a hacer el papel de pretendiente admiradora». Recogió el maletín de joyas. «Adiós, Manuel. Espero que encuentres lo que buscas». Hizo un movimiento como si quisiera abrazarla, pero soltó la mano. «Perdóname», susurró. «Por todo, lo siento». Catalina salió del despacho sin mirar atrás. Dulcet la esperaba en la recepción. Su amiga había insistido en estar presente, aunque se quedó fuera de la puerta. «¿Cómo estás?» «Vacía», contestó Catalina con sinceridad. «Es como si los últimos 12 años hubieran sido la vida de otra persona». Salieron a la calle. El día era soleado, la gente iba deprisa por la acera. Un camarero preparaba las mesas a la entrada de una cafetería cercana. Un día cualquiera en la gran ciudad. Nadie sabía que para Catalina, toda una época de su vida terminaba en ese momento. «Vamos a mi casa», sugirió Dulce. «Abriremos una botella de vino, hablaremos...» «No», Catalina negó con la cabeza. «Tengo que ir al banco, meter todas estas cosas en una caja de seguridad. Y luego quiero estar sola». «¿Estás segura?» «Sí, sabes, tenía tanto miedo de este encuentro. Pensé que me dolería verlo, hablar con él. Y ahora, simplemente está vacío. Era como tener a un completo extraño frente a mí».